Hola, en esta unidad estudiaremos cómo se aplica el razonamiento inductivo y deductivo en un tipo especial de argumentación, conocido como silogismo. Antes de definir lo que es un silogismo, me gustaría mostrar algunos ejemplos para tratar de identificar sus características más generales. El siguiente es un silogismo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Si partimos de esas dos premisas, ¿qué conclusión podríamos obtener? Evidentemente, Sócrates es mortal. Veamos otro caso. Todos los mamíferos son vertebrados. Mi perro es un mamífero. Por lo tanto, puedo concluir que mi perro es vertebrado. Pensemos ahora en el siguiente caso. Algunos hombres son honestos. Algunos hombres son mexicanos. ¿Podemos concluir que algunos mexicanos son honestos? ¿Es esto un silogismo? Bueno, en esta unidad aprenderemos mucho más sobre los silogismos. Los objetivos de esta unidad son reconocer los términos de un silogismo, identificar las formas de los silogismos válidos, identificar también las figuras de los silogismos, enumerar y ejemplificar las reglas de los silogismos y utilizar la técnica de diagramas de Venn para comprobar la validez de los silogismos. Comencemos por definir qué es un silogismo. Un silogismo es una forma de razonamiento lógico-deductivo cuya estructura es fija y consta de dos premisas y una conclusión. A las dos primeras se las conoce como premisas mayor o universal y premisa menor o particular respectivamente. Pero pensemos un poco en el significado de razonamiento. Ahora, ¿qué es el razonamiento? Ante todo, el razonamiento es una habilidad humana, la cual implica un proceso de pensamiento que nos permite resolver problemas, obtener conclusiones y, desde luego, aprender. Veamos un ejemplo. Si asumimos que todos los arquitectos son diseñadores y que Barragán es un arquitecto, podemos inferir que Barragán es diseñador. En este caso partimos de dos premisas para obtener una conclusión. Pero ¿qué pasa si partimos de la siguiente idea? México se ubica en América. ¿Podemos hacer alguna inferencia válida a partir de esta idea? Podemos decir, por ejemplo, ¿los mexicanos somos americanos? O bien, si decimos el pescado es fuente de proteína, entonces podemos decir que ¿comer pescado nos proporciona proteína? Estos dos últimos casos no son silogismos, pero también están relacionados con otro tipo de razonamiento de los cuales nos ocuparemos en la segunda unidad. Por lo pronto, volvamos al tema. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es una forma de razonamiento lógico deductivo, cuya estructura es fija y consta de dos premisas y una conclusión. A las dos primeras se las conoce como premisa mayor o universal y premisa menor o particular respectivamente. Es importante tener presente que todo silogismo se construye a partir de premisas, pero ¿qué es una premisa? Bueno, una premisa es una aseveración que afirma o niega algo y puede ser catalogada como falsa o verdadera. Vamos a ver qué características tienen estas premisas. La premisa mayor supone una afirmación general o universal. Por ejemplo,
todos los hombres son mortales. La premisa menor se refiere a una realidad particular. Por ejemplo, Sócrates es un hombre y que la conclusión se obtiene necesariamente de las dos premisas anteriores. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Veamos otro ejemplo. Todas las edificaciones poseen estructura. Mi escuela es una edificación. Por lo tanto, mi escuela posee una estructura. Hasta aquí hemos visto que un silogismo se forma a partir de tres premisas: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Veamos ahora lo siguiente. Todo silogismo hace referencia a tres términos: un término mayor, un término menor y un término medio. El término mayor es el predicado de la premisa mayor. El término menor es el sujeto de la premisa menor. Y el término medio es el que aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Veamos el siguiente ejemplo. Todo diseñador es creativo. El predicado de la premisa mayor es creativo. La premisa menor es Luis es diseñador. El sujeto de esta premisa es Luis. Por lo tanto, en la conclusión, Luis es creativo, aparece el sujeto de la premisa menor junto con el predicado de la premisa mayor. Y como puede verse, diseñador, que es el término medio, no aparece en la conclusión. Veamos el siguiente ejemplo. El diseño se enfoca en las necesidades del usuario. El predicado es se enfoca en las necesidades del usuario, mientras que la premisa menor, Fernanda es diseñadora, el sujeto es Fernanda. Por lo tanto, la conclusión será Fernanda se enfoca en las necesidades del usuario, siendo Fernanda el sujeto y se enfoca en las necesidades del usuario el predicado. Además, el término medio, que es diseño o diseñadora en este caso, no aparece. Bueno, con esto hemos concluido este primer acercamiento al estudio de los silogismos. Gracias.